La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Tengo que dar los agradecimientos a quienes nos han seguido a lo largo de este programa que ya lleva varios años de estar emitiéndose todos los jueves desde las 8 de la noche y siempre tenemos temas que tienen que ver con la salud mental del individuo, de la familia y de la comunidad. Este programa, el del día de hoy especialmente, es organizado o es patrocinado por Psico, Salud y Transformación, una institución dedicada al tratamiento de las alteraciones mentales y especialmente lo que tiene que ver con las conductas adictivas. Y por la Sociedad Psicosomática Iberoamericana, por SEPIA. Estas dos instituciones se han encargado de hacer dos programas previamente. Este es el tercer programa. Y el programa del día de hoy es siempre de actualidad y tiene mucho que ver con la supervivencia de nosotros como especie. Y antes de comenzar pues con el programa, quiero darle los agradecimientos a Andrés Villegas, que está allí detrás de cámaras, hace posible que este programa todos los jueves se pueda realizar de una manera exitosa, sin contratiempos. El tema del día de hoy, el dormir y el soñar en la salud mental. Como subtítulo, aproximación y recomendaciones desde lo psicosomático. Hay dos invitados especiales. Y el primer invitado es César Augusto Farfán Enciso. Él es médico psiquiatra, psicoterapeuta, docente de cátedra de psiquiatría de la Unidad Central del Valle, UCEBA, miembro activo de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, miembro de la Sociedad de Estudios Psicosomáticos de Iberoamérica, SEPIA, y tiene una diplomatura latinoamericana en medicina del sueño. Está invitado especial desde la ciudad de Tuluá, el corazón del valle. César Augusto es una persona a quien conozco hace bastantes años. Tuve la oportunidad pues de recibir la formación en la UTP, en la Universidad Tecnológica de Pereira como psiquiatra, y nos ha unido un lazo de amistad muy grande desde entonces. A una persona joven a quien admiro mucho y sin duda alguna sobresaliente en el programa de egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira. César Augusto, te doy los agradecimientos por aceptar la invitación a participar en nuestro programa Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bienvenido. Doctor Uriel, muchas gracias a usted por la invitación y complacido de estar acá y agradecer también a los asistentes. Esperamos en esta hora poder discutir, aclarar algunas ideas y aprender, que es siempre lo más importante. Así será. Va a ser un programa bien interesante, bien importante por la importancia que tiene el sueño en la vida de todos los individuos. Ya se están conectando muchas personas, ¿no? Yo, antes de presentar a nuestro otro invitado, quiero hacerles la invitación para que participen, pregunten, den sus aportes, que esto sin duda alguna enriquece el programa. Es un programa dedicado precisamente a ustedes, a la comunidad, a tratar de resolver las inquietudes que se presentan. Nuestro otro invitado, Carlos Andrés Medina, invitado especial desde la ciudad de Cali.
Es médico de la Universidad del Valle, especialista en psiquiatría de la Universidad Libre, es miembro de la Sociedad de Estudios Psicosomática de Iberoamérica, CEPIA. Con Carlos Andrés, para la organización de ese programa hemos tenido la posibilidad de comunicarnos y de estar pues allí en contacto en los últimos días. Carlos Andrés, quiero darte los agradecimientos por aceptar la invitación a nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bienvenido. Muchas gracias, Uriel, y un saludo a César. Muy contento de participar en el programa. Y un saludo a todos los que nos ven. Bueno, les voy a confesar algo de mi vida. Yo soy psiquiatra gracias a un pequeño libro que en una ocasión me encontré en la biblioteca allá de mi casa. En ese entonces estaba haciendo el 5º año de bachillerato, que era lo que se usaba, o sea, ahora 10º año. Y ese librito se llama La interpretación de los sueños, escrito por Sigmund Freud, que es uno de los padres de la psiquiatría y el padre del psicoanálisis. Yo quedé fascinado, no entendí, en ese entonces no entendí, pero quedé fascinado por toda esa serie de elaboraciones que hacía Sigmund Freud para tratar de explicar el significado que tiene el sueño en la vida psíquica de todo ser humano. Posteriormente, con mi tesis, digamos, con la que me gradué, tenía que ver con la parte de la evolución. Y en la evolución, cuando hablaba de la ontogénesis y la filogénesis, hablaba acerca de la importancia que tiene el sueño en la evolución, pero también en los procesos adaptativos del ser humano. Entonces, nosotros los seres humanos, todas de las 24 horas del día, 8 las dedicamos a dormir en promedio. Algunos pues se les va la mano y van 10, 11 horas, otros necesitan menos sueño, pero en términos generales, en la tercera parte de nuestra vida estamos durmiendo. Y es un fenómeno muy importante, no solo en la parte evolutiva, sino también en la comprensión psíquica del ser humano. Así es que, César, vamos a comenzar. ¿Cuál es la función que cumple el sueño desde el punto de vista de la supervivencia? Y también un aspecto, como estamos en definiciones, ¿qué diferencia hay entre el dormir y soñar? Porque son dos eventos que nosotros como especialistas en esta área lo diferenciamos. Adelante, César. El dormir primero hay que comenzar que dormir es un fenómeno completamente normal, fisiológico, que se encuentra en la mayoría de las especies que habitan el planeta. Anteriormente se consideraba que era algo muy pasivo, que existieron autores que comenzaron a interesarse en el tema, pues entre ellos Sigmund Freud, que hace escribe una obra muy interesante y cita autores que ya venían también muy interesados en el sueño. La historia o el interés del sueño también cobra mucha importancia con la aparición de registros de la actividad eléctrica cerebral y eso nos permite conocer aún más mientras una persona duerme. Aún no se tiene, digamos, una claridad acerca de por qué dormimos, o sea, en términos evolutivos, no sé bien, en fin, cómo se llegó allí, por qué. Pero sí se conoce, digamos, algunas especies de funciones que en el dormir bien, y es que existe una especie de entre el cuerpo entra como en un reposo, donde se encuentra una regulación metabólica, hay una liberación de ciertas sustancias tóxicas, hay una regulación de la actividad inmunológica o la defensa, o de lo que va a ser nuestra defensa para ciertas enfermedades. Y los procesos que ocurren en el dormir, pues obviamente es la consolidación de memoria. Se cree que lo que ocurre, lo que fue importante y lo que ocurrió en la vida, en la vigilia, se revive o se recapitula en la noche. Puede ser buscando una solución a problemas, buscando consolidarlo para tener respuestas en un futuro,
Esto es más o menos lo que sabemos a través de los estudios neurobiológicos. Todas estas ideas, digamos, hacen llegar a la conclusión de que alguna ventaja evolutiva tuvo que dar el dormir, y por eso una tercera parte de la vida del ser humano pues se la pasa durmiendo, pero esto no es exclusivo del ser humano, sino de muchas otras especies. Ahora, nosotros siempre nos referimos al dormir como el hecho de ese acto donde se cierran los ojos, donde se adquiere o se toma una postura específica, pero hay que diferenciarlo del acto de soñar, que es una experiencia completamente subjetiva, que depende de muchos aspectos que están relacionados con la experiencia individual de determinada persona como tal. Eso obviamente lo profundizará más Carlos, pero una cosa es el dormir, y es necesario diferenciar. Una cosa es el dormir y otra el soñar, donde hay una cantidad de fenómenos que incluso, según lo propone la teoría psicoanalítica, son posibles de ser interpretados y entendidos en el contexto de un individuo, ¿no? Eso sería pues para comentar allí acerca de esto. Hay un aspecto central en lo que tiene que ver con el sueño. A nosotros nos formaron ya hace bastantes años con un concepto que pienso que tiene un principio fundamental de realidad, y es el siguiente. Cuando la persona no puede soñar, comienza entonces, digamos, a vivir sus propios sueños a través de experiencias que nosotros llamamos la psicosis, ¿no? Pero lo que sí es muy claro es que cuando una persona tiene dificultades en conciliar el sueño, bien sea tiene insomnio o tiene hipersomnia, que es el sueño prolongado, eso tiene unas repercusiones importantes en la vida psíquica del individuo, tanto a nivel personal como la vida de relación, en su trabajo, en fin. Yo creo que todos de alguna manera hemos tenido momentos en los cuales tenemos esas dificultades, ¿no?, para conciliar el sueño. Hemos tenido épocas, por ejemplo, en que tenemos las pesadillas, en fin. Entonces, el sueño, como lo planteaba Sigmund Freud hace ya más de un siglo, tiene un significado desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista psicológico. Entonces, me gustaría, Carlos, Andrés, pero antes de hacerte la pregunta, de nuevo invitación a las personas, que ya hay muchas personas conectadas, para que formulen sus inquietudes. Entonces, desde el punto de vista psíquico, ¿cuál es esa función que cumple el sueño? Bueno, Andrés, por favor, pongamos la primera diapositiva. Bueno, digamos que en la historia conocemos que los sueños han tenido una importancia, digamos, en las culturas antiguas. Habían personas que interpretaban o leían los sueños, pero ya digamos, de una manera mística, como un oráculo, ¿no? Entonces, en muchas culturas los sueños se les daba una importancia y tenían una relevancia. Después, con el tiempo, el desarrollo de la sociedad industrial y de las ciencias, cuando empezaron a desarrollarse, no se le dio ya importancia al sueño y se le veía algo como algo sin importancia, intrascendente. Posteriormente aparece pues la obra que nombraba el doctor Uriel de Sigmund Freud, La interpretación de los sueños, en 1900. Es una obra muy importante en el psicoanálisis. Como dijo Uriel ahora, es un libro complejo, difícil de entender, pero bueno, voy a dar unos conceptos que espero que sean claros y que nos ayuden a entender un poco las cosas tan importantes que se dijeron en esta obra. Entonces, Sigmund Freud en esta obra nos dice que el sueño o los procesos oníricos es la vía regia del acceso al inconsciente. Entonces ahí se nos aparece otro concepto muy importante del psicoanálisis, que es el inconsciente. Entonces Freud nos cuenta que el aparato psíquico
tiene, digamos, un elemento que es la conciencia, otro que es el inconsciente, y en medio hay algo que se llama el preconsciente. El consciente sería entonces todo lo que conocemos en la vigilia por medio de la percepción de nuestros sentidos y que nos da pues un conocimiento inmediato del mundo pues real. El preconsciente están todas esas recuerdos que no tienen, digamos, un fácil acceso a la conciencia, sino tienen una pequeña resistencia. Por ejemplo, digamos, los nombres que nos olvidamos o las canciones que no nos acordamos, eso está en el inconsciente, pero haciendo como una evocación llegan a la conciencia. Y el inconsciente, digamos, están todos los elementos que no llegan a la conciencia y tenemos conocimiento de ellos por inferencia, ¿no? Entonces, el inconsciente tiene manifestaciones y se manifiesta de muchas formas, según el psicoanálisis, por los lapsus, los actos fallidos. Eh, por ejemplo, un ejemplo de esto es cuando una persona dice algo que no quería decir y se le sale. Por ejemplo, el ejemplo típico que una persona va a un velorio y en vez de dar el pésame, dice, por ejemplo, felicitaciones. Entonces pasa una vergüenza y es lo que la gente en la cultura popular dice que lo traicionó el inconsciente. Entonces es como muy conocido eso. Y el inconsciente también se manifiesta entonces por medio de los sueños. Y una manera pues más manifiesta y complicada es, digamos, que se manifiesta por medio de los síntomas. También Freud nos dice en esta obra que los sueños son satisfacción de deseos. Es otro concepto muy importante de esta obra de la interpretación de los sueños. Entonces, un ejemplo de esto es los sueños, por ejemplo, de los niños. Los niños pequeños, menores de 4 o 5 años, digamos, los sueños que tienen son cumplimiento de ejemplo. Un niño quiere comer fresas y los padres no se lo permitieron. Entonces ese niño en la noche sueña que está comiendo fresas. Entonces, digamos, de una manera como entender este concepto. Digamos que los sueños en los adultos es más complejo y yo creo que más adelante vamos a ahondar en esto, de cómo se dan los sueños en los adultos y cómo es este cumplimiento de deseos. Digamos que también Freud en esta obra tan importante nos habla de la vida infantil, ¿no? Y digamos que los niños tienen muchos deseos que, digamos, en la época de Freud, en la época victoriana, no se consideraba que esto fuese así, entonces fue de pronto en esta época algo escandaloso, pero entonces Freud dijo que el niño pues tenía egoísmo, celos, y que también había una sexualidad infantil que es muy diferente a la sexualidad de adulto, ¿no? Entonces también eso causó controversia en esta época porque se malinterpretó, pero pues es una sexualidad diferente, no es una sexualidad genital, sino una sexualidad infantil. Digamos que entonces están esos deseos infantiles y todo esto sigue, digamos, teniéndolo el adulto, ¿no? Pero digamos que el adulto al desarrollar, digamos, el aparato psíquico, una complejidad, reprime mucho de estos deseos, ¿no? Entonces quiero dejar esos conceptos que son pues, muy importantes en psicoanálisis para ahondar en ellos más adelante. Bien, hay algunas inquietudes como plantea acá Luz Adriana. Ya hay algunas preguntas que las vamos a tratar de resolver en la segunda parte. Pero Gloria Daisy dice que este es un tema bien interesante, es un tema fascinante, lo que tiene que ver con los sueños. Y como ustedes se han dado cuenta ya en las intervenciones que ha hecho César y que ha hecho Carlos Andrés, hay que verlo en las dos dimensiones, ¿no? El sueño cumpliendo una función desde el punto de vista fisiológico, una función adaptativa. Un ser humano que no duerma, pues eso casi que podríamos decir nosotros que finalmente se vuelve como incompatible con la vida, ¿no? Porque comienza a presentar toda una serie de trastornos, toda una serie de alteraciones. Entonces ya hicimos las definiciones básicas. Ahora vamos a hablar el sueño desde la perspectiva de lo psicosomático.
Este programa, como les decía inicialmente, es organizado además de SICO por CEPIA, que es la Sociedad de Estudios Psicosomáticos de Iberoamérica, de los cuales César y Carlos son miembros de esta sociedad. Ya nosotros también hemos presentado algunos miembros de esta sociedad, y los psicosomáticos, volviendo otra vez a lo que nos habló el doctor Salamanca en un programa anterior, tiene que ver con esa conexión que hay entre la mente y el cuerpo, entendiendo el ser humano como una totalidad, como una globalidad, ¿no? Lo que sucede en el cuerpo sucede en la mente en una interacción dinámica. Entonces me gustaría, César, que habláramos un poco acerca del sueño desde la perspectiva de lo psicosomático. Yo le voy a pedir el favor a Andrés presentar la segunda diapositiva. Exacto. Hay que tener, digamos, algo, es que la mayoría de los pacientes con trastornos mentales tienen alteraciones del sueño, y a su vez los trastornos psiquiátricos son frecuentes en pacientes con alteraciones del sueño. Hay una íntima relación. En la clínica cotidiana, los sueños son hábitos, fundamentalmente lo que tiene que ver con el insomnio como síntoma, y la somnolencia diurna, esta tendencia a dormir cuando no es habitual. Hay un gran porcentaje de pacientes con trastornos mentales que presentan insomnio. Casi el 80% de los pacientes con enfermedades en fase aguda de enfermedades mentales pueden presentar alteraciones del sueño, y en el seguimiento casi el 30%, puede uno decirlo. Entonces, sabemos muy bien, y lo que nos dedicamos a la salud mental y hacemos la práctica clínica, que la sintomatología ansiosa, la sintomatología depresiva y obviamente los trastornos psicóticos están relacionados con alteraciones importantes del dormir. Es uno de los síntomas incluso de alarma. Esa lo que muestra es una estrecha relación entre el dormir y el estado anímico, y que explica, y que lo que trata de decir es que para poder conciliar el sueño debe llegarse a un estado donde exista una disminución de la tensión psíquica, o sea, llegar a un estado como de relajación para poder dormir. Esto obviamente dependerá de circunstancias externas, ambientales, es decir, del entorno, pero también de las características del funcionamiento mental de la persona, que es lo que el enfoque psicosomático psicoanalítico, ¿no? Existen individuos que son un poco más ansiosos, por ejemplo, ¿no? Un poquitico más ansiosos, pero que frente a situaciones externas presentan mayor ansiedad. Por ejemplo, lo que ha pasado ahora con la pandemia del COVID. Es una situación de esas características en una persona con ciertas características, digamos, rasgos caracterológicos, hacen que esto lo desborde. Esa tensión generada, pues una de las repercusiones que va a tener es alterar el sueño, por el grado de excitación, por el grado de intranquilidad, por el grado de malestar que puede presentarse. No obstante, esa función está condicionada por toda una cantidad de experiencias importantes, específicamente en la infancia, que haya tenido ese sujeto, y que específicamente las ocurrían en los primeros años de vida. ¿A qué me refiero con esto? Es que todas las experiencias que tuvo un sujeto a temprana edad, que lo convirtieron en el sujeto que es, van a ser importantes en la conformación del psiquismo, y posteriormente para responder de una determinada manera con las exigencias que el ambiente le irá a colocar. Eso digamos, como en resumen, para hacer la pregunta. Bien, lo que acabas de mencionar, César, me parece extremadamente importante. Y sobre esto, Enit Escobar es mi madrina desde Barranquilla, le mando un abrazo muy, muy especial. Ella dice que este es un tema de mucha actualidad, y los estudios que se han hecho con respecto a la pandemia, con respecto al confinamiento, se han encontrado, que yo los mencioné en uno de los programas anteriores,
lo que se ha encontrado como síntomas, digamos, secundarios a la pandemia es la depresión en su orden, ¿no? La depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño, los trastornos de estrés postraumático y la incertidumbre. O sea que el sueño está muy alterado en estos momentos y tiene mucho que ver con las preocupaciones que tiene la persona. En términos generales, a nosotros, y yo les enseño a los estudiantes que una persona deprimida necesariamente se le altera el sueño. Una persona con ansiedad se le altera el sueño. Entonces ya hay que mirar cuáles son esos niveles de alteración que está teniendo el sueño. En la segunda parte vamos a hablar un poco acerca de este aspecto y además, como un regalo que vamos a dar al final, nuestros invitados, nuestros especialistas nos van a dar unos pequeños tips para tener una buena higiene de sueño y para que nosotros podamos vivir con relativa tranquilidad dentro de tantas dificultades que estamos enfrentando. Pero antes de esto, y para terminar la primera parte, me gustaría, Carlos, que habláramos un poquito acerca de los elementos interpretativos del sueño. Para que no pierdan quienes nos están siguiendo la perspectiva, hemos hablado del sueño desde el punto de vista fisiológico, ¿cierto? Desde el punto de vista de la evolución de nosotros los humanos como animales, pero también de ese complejo y riquísimo entrame psíquico que implica el sueño. Entonces, me gustaría que hablaras un poquito a este respecto, Carlos Andrés, con respecto a cuáles son esos elementos generales, ¿no?, interpretativos del sueño. Bueno, digamos que el psicoanálisis en este aspecto nos dice que todo acto psíquico tiene, digamos, una causalidad, un determinismo psíquico se llama. Eso quiere decir que todo acto psíquico tiene una intencionalidad y una dirección definida. Los sueños entonces también tienen un sentido y un significado que puede ser interpretado. Coloquemos a Andrés de pronto en la segunda diapositiva. Entonces el sueño tiene un sentido y un significado que puede ser interpretado, pero esto, digamos, en el concepto de un psicoanálisis, que es una psicoterapia, y obviamente son personas que tienen una formación, un entrenamiento, y eso tienen unos elementos, digamos, que es dentro de la psicoterapia, que puede ser usado, digamos, la interpretación de estos sueños con fines terapéuticos. Y tiene unos elementos que voy a nombrar ahora, pero también es muy importante cómo la persona o el que está siendo analizado, el paciente, cómo cuenta ese sueño, aparte del contenido, también cómo lo cuenta, esos elementos son importantes en el psicoanálisis. Digamos, significado se expresa por medio de lenguaje simbólico. Eso también es un concepto muy importante, es decir, un símbolo representa un objeto, pero puede representar a la vez otra cosa. Entonces, digamos, en los sueños están, digamos, las cosas un poco deformadas y representan otras cosas. Entonces, por ejemplo, una casa no necesariamente es una casa, sino que hace referencia al cuerpo humano, por ejemplo. O si hay un sueño, por ejemplo, de reyes o emperadores, esto tiene una representación, digamos, de los padres. Entonces, esto es lo que se refiere a que es un lenguaje simbólico. Y entre esa teoría del psicoanálisis nos dice que entonces el sueño tiene un contenido manifiesto y un contenido latente. El contenido manifiesto, digamos, es lo que la persona recuerda del sueño, digamos, cómo lo vivió y las imágenes que tiene de este sueño. Y el contenido latente es, digamos, lo que hay oculto y que puede ser interpretado de los sueños, lo que se haría, digamos, en una psicoterapia psicoanalítica de alguien que cuenta un sueño. Entonces, ese sueño se muestra, digamos, en el contenido manifiesto como algo deformado, disfrazado, por decirlo así, de lo que quiere expresar el soñante, de ese contenido latente que, como ya dije antes, tiene que ver con esos deseos de pronto reprimidos
que no se pueden expresar, digamos, en el día porque hay una censura, digamos, de la conciencia y serían, digamos, cosas que la persona no aceptaría, digamos, en su vida, por decirlo, consciente. Entonces, digamos, una manera de expresar todos estos deseos reprimidos es mediante el sueño. Entonces, digamos, es como liberar tensión, por decirlo así, como una válvula de escape de estos deseos reprimidos, pero se manifiestan disfrazados y por eso demuestran en el contenido manifiesto con estos, digamos, elementos que son simbólicos, ¿no? Entonces, esos, digamos, a grandes rasgos y de una manera, pues, muy superficial, digamos, en el sentido de que es muy complejo, mucho más complejo, pero digamos para entender lo que nos quiere decir esto de la interpretación, que se pueden interpretar, ¿no? Bien, yo considero que no, como lo has expresado, Carlos, no es que sea superficial, sino que es muy claro y muy contundente y cumple el propósito del programa, ¿no? Por supuesto, ya para hablar de toda esa línea interpretativa de los sueños se requeriría muchísimo más tiempo. Aquí nosotros lo que pretendemos es dar unos elementos muy claros, como ustedes nos los han dado, esas dos funciones importantes que cumple el sueño y la importancia que tiene desde el punto de vista psíquico. Te cuento, César y Carlos, que hay muchísimas personas que ya están conectadas, han estado enviando allí sus saludos. Les agradezco muchísimo. Antes de hacer un corte, que en el corte vamos a tratar de resolver inquietudes que ustedes tengan. Un saludo muy especial a Patricia Hernández, a Dairi Soto desde Barranquilla, a Gisette de Yanira desde Chía, a Liz y Amparo desde acá, desde Pereira, Ana Felisa Ropero, yo creo que también es de Quilla, porque Ana Felisa nos sigue mucho. Mónica Bonadíez también de Barranquilla, Jaime Gil Jaramillo, Aleida Vallejo, mi gran amiga, Mónica Torrenegras desde Quilla, Carmen Rosa Salamanca desde Cali, Jaime Padilla desde Barranquilla, Gloria Daisy Mesa, Luz Adriana Hernández, Enid Escobar desde Quilla, Diego García desde la ciudad de Cartago, Tatiana Escobar también desde Cartago. Aquí les manda un saludo muy especial nuestro gran amigo, nuestro colega psiquiatra Eladio Quintero, ¿no? Desde la ciudad de Tuluá. Un gran abrazo, Eladio, y gracias por estar allí conectado. Vamos a hacer un corte y ya volvemos. Hola, un cordial saludo. Si presentas algún tipo de síntomas psicológicos o emocionales, consulta a tiempo, porque si no lo haces, esto irá avanzando cada día que pasa y de pronto llegarás a experimentar una serie ya no de síntomas leves, sino se irán profundizando o puedes enfermarte. La semana anterior, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Ministerio de Salud y ese llamado estuvo basado en el incremento que se ha observado, especialmente en el último año, de los trastornos mentales en todos los niveles, en todos los grupos etarios del país. Y una de las recomendaciones que da la Procuraduría al Ministerio es que se deben implementar una serie de acciones para prevenir que la salud mental de los colombianos se siga deteriorando. Ellos analizaron, por ejemplo, el caso de lo que está pasando, el gran incremento que ha habido de los suicidios, especialmente en este último año. Por eso la recomendación que te doy es que si tienes algunos síntomas, por muy leves que sea, tristeza, angustia, consulta con tiempo. Esto puede salvar vidas. Que estés muy bien. Bueno, continuamos con el programa del día de hoy, el dormir y el soñar en la salud mental. Aproximaciones y recomendaciones
desde lo psicosomático con nuestros invitados especiales desde Tuluá, el doctor César Augusto Farfán, desde la ciudad de Cali, Carlos Andrés Medina. En la primera parte ya hablamos acerca de dos elementos fundamentales relacionados con el sueño. Vamos a continuar, pero les propongo lo siguiente, César y Carlos. Antes hay unos comentarios y hay algunas inquietudes que me gustaría que comenzáramos a hablar un poco sobre ellas. Jaime Padilla desde Barranquilla nos dice, ¿solo el sueño nocturno conlleva a la memorización? Esta es una pregunta, y antes de darte la palabra, César, esta es una pregunta bien interesante, porque se han hecho muchos estudios y se ha encontrado que una persona con alteraciones en el sueño tiene dificultades no solamente en la memoria, sino en otras funciones mentales superiores, procesos cognitivos. Entonces, sin duda alguna, el sueño sí tiene una influencia bien importante en los procesos de memorización. Pero dejemos al experto. Adelante, César. Definitivamente, o sea, el sueño en cada individuo se ajusta a los elementos ambientales, ¿no? Y específicamente estos ritmos o estos ciclos circadianos y estos ritmos biológicos tienen mucho que ver con el ambiente. El ciclo de la sueño y la vigilia tiene mucho que ver con la exposición a la luz. Y definitivamente el mejor desempeño cognitivo y la mejor consolidación de la memoria se daría cuando el sueño ocurre en horas de la noche, cuando hay una menor exposición a la luz solar, cuando hay un fenómeno importante de liberación de ciertas sustancias biológicas que ayudarían en ese proceso. Sí es sabido que las personas que realizan turnos nocturnos, aunque crónicamente existe un proceso de adaptación, sí tiene un impacto en su desempeño cognitivo. Entonces sí, definitivamente, o sea, lo mejor sería el sueño durante la noche. Bueno, Luz Adriana Hernández nos pregunta lo siguiente, Carlos Andrés, interesante, cuando uno tiene sueños repetitivos con alguien que ya está muerto. Yo creo que es bastante común, ¿no? Bastante frecuente que suceda eso, sobre todo el nivel de conexión que se ha tenido con esa persona. Se pueden producir este tipo de sueños que se recuerdan, ¿no? Hay un aspecto bien interesante porque hay algo que no sé si nosotros hemos mencionado, es que nosotros soñamos, estamos hablando del soñar, ¿cierto? Aproximadamente unos 120 minutos durante cada etapa, digamos así, del sueño, el sueño de movimientos oculares rápidos. Algunos sueños los recordamos, otros no. Pero entonces, ¿qué le decimos a Luz Adriana con respecto a este comentario que hace? Adelante, Carlos Andrés. Sí, me parece muy importante, interesante, que ahí podemos ver que ahí hay, digamos, una realización de deseos, como dijimos antes, el ver a la persona que falleció y poderlo ver, digamos, ese anhelo que tenemos de volver a ver a la persona que ya no está, entonces se puede manifestar ese deseo en el sueño, por decirlo así. Entonces me parece que va muy de la mano con lo que explicamos antes, ¿no? Como una realización de deseos. También el sueño, digamos, toma elementos de lo que se llaman restos diurnos. Entonces, digamos, es muy común soñar cosas que nos sucedieron en el día, pero que nos generaron cierta inquietud, ¿no? Y también entonces eso mueve, digamos, ese mundo inconsciente y se une, o sea, toma elementos y el mundo inconsciente le da energía a esos restos diurnos, digamos, y por eso soñamos cosas que también a veces nos suceden en el día, ¿no? De Yanira desde Chía hace un comentario, lo leo porque tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas ahora, César, y es lo siguiente. Con la pandemia, muchos alteraron sus horarios de sueño, que a largo plazo considero que afecta a la salud. Sin duda alguna, ¿cierto? Eso tiene repercusiones, como nos mencionaba César, aunque finalmente se hace un proceso de adaptación, pero tiene
alteraciones, digamos, en la salud. Ojo, no solamente en la salud psíquica, sino la salud física también, porque nosotros no olviden el concepto de lo psicosomático, lo que sucede en la mente sucede en el cuerpo y lo que sucede en el cuerpo tiene sus representaciones a nivel de la mente. ¿Quieres decir algo más, a Gisette, con respecto a este comentario que hace César? No, definitivamente en la pandemia, digamos, se han presentado una cantidad de sucesos, la misma situación amenazante, la incertidumbre, hablando desde el aspecto psicológico, psíquico, pero además la exposición más a medios, digamos, o a esto, podemos hablar con la exposición a este tipo de luz LED, a la televisión, al computador, eso tiene un impacto también en estos biológicos. Entonces, sí, definitivamente todo junto, todo en conjunto ha generado alteración. Muy bien, sí, muy bien. Carmen Rosa Salamanca desde Cali, cordial saludo, hace un comentario acá y nos dice lo siguiente: cuando uno tiene un sueño tranquilo, despierta con más ánimo y con ideas para resolver los problemas con mayor facilidad. No hay duda, eso es así. Si uno tiene un mal dormir, le va mal en el trabajo, le va mal en la parte educativa, pierde concentración, ¿no? Eso es algo que es muy común, bastante frecuente. Mientras que si uno duerme bien las horas y las duerme bien, o sea, no hay interrupciones, uno se despierta y se levanta con mucha energía, sin duda alguna. Bueno, Jaime nos dice lo siguiente, Carlos Andrés: si se trata a una persona con el psicoanálisis, ¿se podría influir para cambiar el contenido de sus sueños? Pregunta bien interesante, ¿no? Bien interesante, porque tú hablabas, Carlos Andrés, cómo a través del psicoanálisis fundamentalmente, en términos muy generales, muy macro, pues por supuesto, es tratar de hacer conscientes contenidos inconscientes. Y en la medida en que la persona entra en un proceso psicoanalítico, por supuesto, que va teniendo un mayor conocimiento de sí mismo, y eso tiene sus repercusiones, por supuesto, en esa parte inconsciente. Pero, ¿qué piensas tú con respecto a esta inquietud que plantea Jaime? Adelante, Carlos. Pues yo diría que, digamos, el sueño es entonces, nos habla de ese mundo inconsciente, ¿no? Entonces es reflejo de lo que vive la persona o cómo está, digamos, esa parte psíquica en un momento determinado. Entonces se sueña, digamos, yo diría, a cómo va de pronto y lleva la vida, ¿no? No quiere decir que entonces la psicoterapia cambie el contenido de los sueños. Sino que los sueños, digamos, aportan elementos de ese mundo interior, de ese mundo inconsciente, que si el paciente o el analizado se lo cuenta al psicoanalista, digamos, eso le da elementos de información para su terapia, ¿no? Y ya el psicoanalista, digamos, de acuerdo a lo que cuente de este sueño y todo, determinará cuándo es un momento adecuado para hacerle la interpretación. Eso requiere ciertos tiempos. Hay otros fenómenos dentro de terapia psicoanalítica, que son la transferencia, la contratransferencia. Entonces, digamos, es algo complejo, pero digamos que en ese contexto sirve para la psicoterapia, digamos, le ayuda, le da elementos al terapeuta en este caso que es el psicoanalista para digamos ayudarlo a esta persona en sus síntomas o en su sufrimiento, ¿no? Más es por ese lado, diría yo. Muy bien, ¿no? Excelente, excelente. Sí, yo pienso que eso es un aporte muy importante, no solamente para Jaime que hace la pregunta, sino para todos, ¿no? Nosotros tenemos que entender que el psicoanálisis y cualquier terapia, hasta cualquier tipo de psicoterapia, ayuda, digamos así, a hacer un proceso
de limpieza de la mente, y en la medida en que hacemos ese proceso de limpieza, pues estamos más sanos, y en la medida en que estamos más sanos, por supuesto, todo nuestro quehacer psíquico, sin duda alguna, tiene un cambio. Bueno, Estela Ruiz nos plantea algo bien interesante. Dice: las pesadillas nos despiertan con angustia e interrumpen el dormir. ¿Qué se recomienda? Esto es, César, un punto bien interesante. Yo le puedo contar mi historia. Habitualmente, cuando estoy muy congestionado, desde el punto de vista psíquico, que tengo muchas dificultades, tengo la tendencia a tener pesadillas, pero también suceden las pesadillas con algunos elementos, digamos, del funcionamiento físico, ¿no? Y eso tiene que ver con higiene del sueño. Por ejemplo, si yo a las 8 de la noche o 9 de la noche me como una bandeja paisa, que es deliciosa, que es muy rica, pero es bastante pesada, lo más probable es que tenga, que tenga pesadillas y que tenga una serie de sueños y experiencias terroríficas, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación le das tú, César, a Estela? Bueno, como explicaba ahora Carlos, eh, las pesadillas son sueños angustiosos, son sueños que dan un monto de angustia que hacen que se despierte la persona, ¿no? Y la mayoría de las ocasiones se recuerdan y se recuerda lo terrorífico que han sido. Eh, Siempre van a estar en algún momento otro presente con nuestra vida anímica. Eh, digamos, pueden pasar y no volver a ocurrir tiempo después. Pero sí, digamos, si está en un ámbito psicoterapéutico, es posible de analizar, es posible de buscar el significado del porqué de este sueño tan angustioso. Pero las pesadillas, creo, igual, ¿no? Como comentamos, tenemos todos hemos tenido en algún momento un sueño angustioso, en algún momento puede interferir con el sueño, pero fácilmente, en momentos puede volverse a conciliar el sueño, es recurrente y ha pasado, por lo menos ahora en esta situación de pandemia, que hemos visto pacientes con alteraciones del sueño, con múltiples sueños, con múltiples pesadillas, pero uno les escucha en la consulta y están contando todo lo amenazante, todo lo preocupante que puede hacer el que acabe su vida repentinamente, de que un familiar muera. Esto tiene que ver con lo que está pasando también en un momento determinado. Bien, Jaime Gil hace un comentario bien interesante, Carlos Andrés, dice lo siguiente: importancia de los ritmos circadianos en la secreción hormonal y neurotransmisores. La melatonina juega un importante papel. Bueno, los ritmos circadianos es algo que se ha estudiado cada vez más con mayor y se le da más importancia, ¿no? Los ritmos circadianos hace referencia, digamos así, a que nosotros, los seres humanos, estamos conectados con los ritmos, con los ciclos del universo, y se están produciendo una serie de cambios, una serie de alteraciones hormonales, no alteraciones, sino de cambios hormonales, aumento o incremento, dependiendo del momento, digamos así, en el que nosotros estamos en nuestra vida cotidiana. Y lo otro, la melatonina, que se ha encontrado que tiene una importancia bastante importante, digamos así, en lo que tiene que ver con los procesos del sueño. Entonces, ¿qué podríamos decirle a Jaime sobre esto? ¿Cierto? Importancia de los ritmos circadianos, de la secreción hormonal y neurotransmisores, y la melatonina, el papel que juega en el sueño. Bueno, yo creo que el doctor Jaime Gil lo expresó muy bien. Y sí, digamos, la importancia que tiene para estos ritmos circadianos, digamos, por ejemplo, la oscuridad para el dormir, ¿no? Y para la secreción de esta melatonina. Entonces, digamos, todo ese proceso biológico del buen dormir, entonces está muy bien estudiado y tiene que ver con muchos elementos, neurotransmisores, pero entonces, digamos,
para profundizar en eso, yo creo que ahora que hablemos un poco y que César nos hable un poco de la higiene del sueño, que también tiene incidencia en esto de los ritmos circadianos y el buen dormir. Hay algo que también nos plantea Jaime. Cualquiera de los dos, por favor, puede tomar ahí la palabra. Dice lo siguiente, esto se ha estudiado bastante, ¿no? ¿Qué estructuras cerebrales tienen la responsabilidad de producir el sueño y por qué ellos pareciesen que no tienen 100% de coherencia con la realidad de la vigilia? Entonces vamos a hablar acerca de esas estructuras cerebrales relacionadas con el sueño. Adelante, César o Carlos. Alguien decía en algún momento que para que se ocurra un buen dormir y un buen soñar, ante todo tiene que estar primero, ante todo la biología antes que la psicología. Hay unas estructuras claramente definidas, generalmente son las estructuras relacionadas con el hipotálamo, algunos aspectos del tallo, diferentes sustancias están relacionadas con ello, cada vez se conocen aún más, pero y esto fundamenta el uso de los fármacos y los psicofármacos para poder mejorar los patrones del sueño, reducir el sueño, pero de esas estructuras y de todo este funcionamiento es lo que va a garantizar un buen dormir. Nunca un fármaco va a superar que una persona pueda dormir, digamos, que tenga ese sueño fisiológico, ese sueño normal y que pueda adoptar ese sueño adecuadamente. Pero pues las estructuras están claramente definidas y han sido pues un paso importante en la comprensión de lo que es el ciclo de los sueños, el sueño y la vigilia. Bien, nuestro colega Eladio hace aquí como un resumen, una pequeña viñeta. Dice lo siguiente, Carlos Andrés. Persona con escaso sueño, remisión con escasa recordación de ensoñaciones. Por lo demás, sin cansancio. ¿Tendrá esto repercusión? ¿Tendrá esto alguna repercusión? Recomendaciones. Se han realizado varios estudios fisiológicos de sueños con movimientos oculares rápidos. ¿Qué tienes que decirle aquí a nuestro colega Carlos Andrés? Sí, digamos que en los estudios neurofisiológicos, antes se pensaba que los procesos oníricos se dan en el sueño REM, ¿no? Pero recientemente se ha visto que también se dan en el sueño no REM. Y antes se pensaba que los sueños, digamos, más vívidos, con muy confusas, tenían que ver más con el sueño REM, pero ahora se ha visto que es en ambos, en el REM y en el no REM. Respecto, digamos, a las vías neurofisiológicas que se han estudiado, eso es muy complejo de estudiar y eso es más bien reciente. Sí se ve que tienen implicaciones unas vías ascendentes que son diferentes a la activación de la vigilia, ¿no? Entonces, las vías que se activan, digamos, en los procesos oníricos tienen relación también, digamos, con esos procesos del soñar despierto. A veces que estamos en la vigilia y nos elevamos, como dice la gente, y fantaseamos, esas son las vías que se activan, digamos, similares cerebralmente a las que se activan con los procesos oníricos. Eso se llaman como offline, digamos, se llaman a esas vías. Entonces se ha estudiado mucho también, digamos, en los procesos oníricos se activan más ciertas áreas que tienen que ver con el sistema límbico, entonces por eso tienen un alto contenido emocional, se apagan otras que tienen que ver con los procesos ejecutivos y ciertas áreas de la corteza frontal se inhiben y se activan más otras. Entonces digamos que esto es muy complejo y los estudios de esto llevan a hipótesis, que son hipótesis que han dado muchos avances, los neurotransmisores implicados, la acetilcolina, bueno, en fin. Pero entonces, sí, yo creo que no sé si responde ahí la pregunta del doctor. Sí, perfectamente. Les cuento algo, que ha habido tantas inquietudes, tantos aportes en este programa, que el tiempo se ha ido, pues afortunadamente que nosotros queremos es eso, de que haya intervenciones de las personas. Entonces vamos a hacer la última que nos plantea Carmen Rosa Salamanca, que nos dice lo siguiente. ¿Cómo se puede interpretar, César, cómo se puede interpretar
que una persona nunca recuerda sus sueños. Eso sucede con relativa frecuencia. Hay personas que le dicen a uno, no, es que yo nunca sueño. Entonces uno tiene que corrección, usted sí sueña, que no recuerda lo que sucede ahí durante esos procesos del soñar, ¿cierto? Muchos, ya Freud decía que hay muchos elementos ahí, especialmente de represión, en fin, muchas cosas, pero adelante, César. Exacto. Es muy frecuente que una persona manifieste que no recuerda los sueños. Eh, y pues bueno, los sueños tienen esas características, ¿no? Que algunos lo recordamos más, otros no, pero tienden a lo largo del día de ir desapareciendo o ser uno incapaz de recordarlo. Porque pues como lo decía Carlos ahora, son manifestaciones de todo este contenido inconsciente que se ha modificado, pero que pues que vuelve a estar en el inconsciente por diferentes motivos, por la represión, eh, por, porque así debe porque así como en algunos casos con algún esfuerzo o de pronto en algún momento determinado, o como suele ocurrir en los procesos psicoterapéuticos, pues resulta que el paciente, a medida que va hablando y va comentando las cosas, pues suele recordar más sueños, comienza a recordar más sueños de lo que generalmente recuerda. Eso suele ocurrir en un proceso, o también con Correcto, esfuerzo en la vida cotidiana suele correcto. pasar. Cuando una Pero siempre se persona suele. también entra, sí, cuando una persona también entra a terapia psicoanalítica o psicoterapia en general, o se inicia, por ejemplo, en meditación, se da cuenta que comienza a tener una mayor recuerdos, ¿no? De sus experiencias oníricas. Es bien, bien interesante esto. Bueno, Carlos, tenemos solamente un minuto para ti, para que tú les des unos pequeños tips a las personas con respecto al sueño. Bueno, yo quisiera también decir en este punto muy importante, saber que cuando no se duerme bien es signo de que puede estar pasando algo, si esto es recurrente, frecuente. Entonces muchos de los trastornos mentales o digamos, sufrimientos psíquicos, por decirlo así, se manifiestan es por el mal dormir. Entonces, siempre la recomendación es, si se tiene un mal dormir, consultar, digamos, consultar al psiquiatra, al médico, y si es necesario que remitan al psiquiatra, por toda la importancia que hablamos, digamos, ahora anteriormente. Recomendaciones generales de higiene del sueño, hay muchas, digamos, que la persona tenga horarios fijos para el sueño, que de pronto no duerma en el día, si tiene problemas para dormir en la noche, no haga siestas largas en el día, que en la noche no coma copiosamente antes de acostarse a dormir, que no haga una actividad deportiva exigente en la hora antes de dormir, que el entorno donde duerma sea agradable, que sea un lugar oscuro, que no tenga televisores, el celular prendido. Entonces, digamos que esos son como unas recomendaciones que se dan generalmente de la higiene del sueño, ¿no? Ok, bueno, tus recomendaciones, César, por favor. ¿No? Igual, ¿no? Que es el dormir tiene que ser algo muy, muy plácido, tiene que ocurrir en las mejores condiciones, por eso la habitación tiene que ser cómoda, tiene que ser lo más adecuada posible, tiene que ser un ambiente muy, muy, muy confortable. Eh, Como decía en algún momento el doctor Echeverry, decía la cama debe ser solo para dormir y tener relaciones sexuales, para nada más. No debe ser la cama utilizada, y sobre todo en personas que tienen trastornos del sueño para el dormir. El roncar también no es algo normal. Roncar requiere una evaluación, que hay que mirar qué impacto está teniendo en las personas que roncan. Eso puede ser bueno, un impacto importante en la vida del individuo, tanto cardiovascular como neuropsicológicamente.
y ya el resto pues lo ha dicho Carlos. Creo que todos estos cuidados, las siestas cortas, siempre tratar de estar lo suficientemente tranquilo para poder ingresar a la cama y poder dormir, que es algo tan plácido y que es tan importante pues, para nuestra vida. Perfecto, bueno, no me puedo despedir sin tratar de hablar un poquito, Carlos Andrés, para que nos hables, así sean 30 segundos, sobre la inquietud que nos plantea Mónica desde Barranquilla. Nos dice lo siguiente, tú hablaste algo sobre eso, ¿no? Entonces simplemente para redondear ahí dice, ¿por qué algunos sueños no son apegados a la realidad? Por el contrario, combinan sitios, combinan personas con sitios diferentes. Entonces ahí en la primera diapositiva tú hablabas un poquito sobre esto, pero me gustaría que concretaras con respecto a esa inquietud que nos plantea Mónica. Bueno, digamos que la teoría psicoanalítica nos dice que en los sueños se dan elementos, en ese sueño manifiesto que le explicaba antes, de condensación, desplazamiento, ahí se llama. Entonces, por eso se dan que uno se puede hacer varias personas a la vez, que esté en un sitio, pero a la vez sienta que está en otro. Hay una temporalidad y todo eso tiene que ver con lo que hablaba ahora de esa parte latente del sueño, que tiene que ver mucho con ese mundo inconsciente, que es así, es atemporal, no hay contradicciones, y eso tiene que ver mucho con la vida inconsciente. Por eso es así, en el contenido manifiesto se muestra así. Ok, muy bien. Bueno, para terminar, un cordial saludo para Estela Ruiz, para mi hermanita Wilda de Barranquilla, un abrazo. María Esperanza Hoyos, Aleja Monedero dice que está muy orgullosa de ti, César. Un cordial saludo para Aleja. Vamos a hacer un corte y ya volvemos para despedir el programa. La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Hemos llegado al final de nuestro programa El dormir y el soñar en la salud mental, aproximación y recomendaciones desde lo psicosomático. Tengo que confesarte, César y Carlos, que este programa lo he disfrutado muchísimo. He aprendido, ya César le está enseñando al profesor. Muchas gracias de verdad y te felicito pues porque has seguido avanzando, no te has quedado solamente allí como psiquiatra, sino sigues explorando nuevos ámbitos, digamos así, del conocimiento. César, muchas gracias por aceptar la invitación a participar en nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Doctor Escobar, ¿no? Pues yo encantado. Creo que nunca voy a dejar de decirle doctor Escobar o profe, ¿no? Siempre va a ser, es así yo pues me siento por la invitación, poder estar aquí. También es toda una experiencia sobre todo hacerlo de una forma tan sencilla para el público general, que a veces es al que a uno le interesa que aprenda todos estos conceptos. Bien, Carlos Andrés, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en el programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. He aprendido mucho de tus conceptos, muy claros, muy contundentes y de mucho beneficio. Y aquí están todas las personas. Te cuento que este ha sido uno de los programas en los cuales ha habido mayor participación. Y a los que nos están siguiendo, les confieso que
la mitad del programa se quedó aquí empapelado. Eso ameritaría un segundo programa que estoy seguro que en otro momento lo vamos a hacer porque ellos tienen esa disposición. Gracias, Carlos Andrés, por aceptar la invitación. No, a usted, doctor Uriel, y a César, un momento muy agradable. También lo he disfrutado mucho y muy contento también en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y a todos ustedes, muchísimas gracias. El próximo jueves nos vemos a las 8 de la noche. Tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar sobre salud mental y violencia de género. Tenemos invitados muy especiales también que son participantes y son miembros activos de CEPIA. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Chao.